Toma número 1. Acción. Bienvenidos a ¡Cristo sin filtros! Un espacio donde la palabra de Dios se habla clara y sin adornos, conectando la verdad de Dios con nuestra vida diaria. Yo soy Julie. Y ella también es Julie. Todos quieren ser Julie. Todos somos Julie. Los Julie Lovers. Acción. Bienvenidos a ¡Cristo sin filtros! Un espacio donde la palabra de Dios se habla clara y sin adornos, conectando la verdad de Dios con nuestra vida diaria. Yo soy Julie. Y yo Larisa. Y estamos en otro episodio más. Otro episodio más. Ya vamos por el tercero. Esto se pone serio, ¿eh? La cosa se pone seria. Y yo alucino con la cantidad de gente que nos ve. Sí. No me para de sonar el teléfono con nuevos seguidores, con nuevas visualizaciones. Esto es brutal. Yo no me esperaba este recibimiento, la verdad. Yo tampoco, a pesar de que, que somos pocas personas, ¿sabes? Entonces como que se siente vibrante. Sí, no, y a ver, al final estamos dirigidas por el Espíritu Santo, que es el que nos trae la audiencia. Entonces, venir a este podcast, mirarlo. Ya entenderán. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo estás? Yo bien, aquí. Iniciando ya, calentando ya la voz para no callarse ya en toda la hora. Luego te quejas. No, yo prefiero que hable, porque así más probabilidades de equivocarse ella que yo. Si hablo yo... que no hablo? Y ahora quiero que se me acerque una cámara. ¿Qué hemos venido a hablar? Cuéntame. No sé. ¿Tú qué crees? Porque la gente piensa así. Claro. Hombre, todos pensamos. ¿Es posible que hoy nos toque hablar de la tercera persona de la Trinidad? No creo, ¿eh? Es que no tiene mucho sentido que primero Dios y luego Jesús. ¿Te imaginas que todos pensáramos así? Y con la boca, a ver. Entre más estiras la boca, más pensás. Y cuanto más levantas los... ¿De qué vamos a hablar hoy? Redoble de tambores. ¡El Espíritu Santo! Yo tengo un Dios en mi alma, Dios en mi alma, Dios en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva. ¡Viva! Ríos de agua viva. ¡Viva! Ríos de agua viva en mi ser. Listo. Pues ese es el tema de hoy. Espero que os haya quedado clarísimo. Yo creo que no le hemos dado lugar a la duda. Entonces, una vez más, coge tus armas. Biblia en mano. Libreta en mano. Se viene una buena charla. ¿Qué os puedo decir acerca del Espíritu Santo? Lo primerico para empezar, ¿quién es el Espíritu Santo? Wow. Ya, yo tampoco me lo esperaba. Cuando lo estaba estudiando fue como, ¡oh! ¿Quién es? ¿Sabes? Porque es que ¿quién es? ¿Sabes? Yo creo que todos nos hacemos la misma pregunta. Y si no, pregúntatelo. Yo me pregunté y dije, ¿quién es el Espíritu Santo? Entonces lo busqué en la Biblia. Sí. Y en ChatGPT. Y tengo que el Espíritu Santo es Dios enviado después de la resurrección de Jesús para que la presencia de Dios, para que Dios habite en nosotros, no solamente con nosotros, sino en nosotros, dentro de nosotros. Entonces el Espíritu Santo es Dios habitando en nuestras vidas. Y lo tengo en Romanos 8:11.
El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Creo que ha quedado claro que el Espíritu vive en nosotros. Sí. En la otra versión, no sé si sea ese, pero en la otra versión dice de que el Espíritu Santo dice claritamente eso, que no, o sea, que él vino para estar en nosotros. Que, o sea, es la misma Biblia, pero diferente versión. Sí, ella tiene la Reina Valera 1960 y por eso sus versículos los ponemos en esa versión. Exacto. Y yo tengo la Nueva Traducción Viviente porque me parece más sencilla de entender. Entonces, como yo soy un poco... pues tengo esta. Entonces, mis versículos los pongo con la Nueva Traducción Viviente. Pero ambos son igual de válidos, ¿eh? No nos confundamos. Sí. Entonces, yo tengo que eso, que el Espíritu Santo es Dios enviado para vivir en nosotros. Yo tengo que, similar, ¿no? Que Dios está con nosotros y en nosotros, lo mismo. Pero yo lo tengo en 1 Corintios 13:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, es que esto hace mucho hincapié en que el Espíritu Santo está en nosotros, no con nosotros. No es como al lado nuestra, es dentro nuestra. Exacto. En nuestro corazón, en nuestro espíritu. Ustedes saben que yo siempre me apunto y lo voy a repetir las veces que sea necesario porque no sé cómo iniciar a leer. Entonces, bueno. Tengo unos apuntes. Y bueno, yo apunté que no es o sea, que el Espíritu Santo no es un visitante en nosotros. Él es una persona que vive en nosotros y que no se va como muchas personas en la vida, sino que Él vive, o sea, Él vino a nuestra vida para morar en nosotros y siempre estar ahí, siempre y cuando nosotros lo decidamos y no lo contristemos, porque eso es muy importante. Y el Espíritu Santo, ¿a partir de cuándo está en nosotros? Es una pregunta que yo me hacía hace mucho tiempo y es que Él está a partir de que nosotros empezamos a creer en Cristo Jesús y que recibimos a Dios y a Jesús en nuestra vida. Entonces ahí Él viene y nos da una vida nueva y nos guía cada día. Por eso decía de que Él está con nosotros siempre, porque Él nos va guiando y en cada uno de nuestros pasos. Me gustan muchas de las cosas que has dicho. La primera es cuando has dicho que el Espíritu Santo está en nosotros mientras no le contristemos y eso. Y un día cuando era más pequeña, fui a un retiro de jóvenes igual y está predicando acerca del Espíritu Santo. Entonces, su representación para explicarnos la delicadeza del Espíritu Santo fue, nos dijo, imaginaos que el Espíritu Santo es una paloma. Entonces, el Espíritu Santo se posa sobre ti, se posa esa paloma en tu hombro. Cualquier movimiento brusco o cualquier ruido muy fuerte va a espantar a la paloma. Pues ese es el cuidado que tenemos que tener en nuestras vidas para mantener al Espíritu Santo. Así es. Y me gustó mucho. Sí. Y al otro que quería decir se me ha olvidado. Dicen que el Espíritu Santo da acuerdo, pero lo veremos más adelante. No des spoilers. Bueno, también tengo que el Espíritu Santo es nuestro consolador y nuestro maestro. Esto está en Juan 14:26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto le decía Jesús a sus discípulos, ¿no? Y bueno, mi apunte es que Jesús nos prometió que no estaríamos solos. Nunca, porque si no mal recordamos, bueno, sí, no sé si está bien dicha la expresión, pero bueno. Jesús le dijo a sus discípulos de que les convenía que Él se fuera porque iba a venir alguien más y ese alguien más no iba a estar solamente en Galilea, en Judea, en Samaria, en donde sea, o sea, en un solo país o en una sola región o lo que sea, sino que iba a estar en todo el mundo. Entonces, Jesús nos prometió que no estaríamos solos. El Espíritu Santo, que era lo que estaba diciendo, que el Espíritu Santo nos recuerda la palabra que, las palabras que
que en su momento nosotros necesitamos, porque muchas veces, aunque cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos esto, el Espíritu Santo nos recuerda que no estamos solos y que Él está ahí para nosotros. Somos muy olvidadizos. Entonces, Dios tiene que estar constantemente recordándonos su palabra porque somos muy olvidadizos. Sí. Y también que, cuando Él nos recuerda la palabra, Él nos enseña a cómo tenemos que caminar la vida para llegar a Dios. Y con respecto al consolador, un consolador, sí, es cierto, te consuela y te dice, todo va a estar bien, tú tranquila, no llores, todo va a estar bien, pero también te guía en ese proceso. Entonces el Espíritu Santo nos guía, nos consuela y nos da la dirección para salir adelante. No solamente también en el problema, sino para poder llegar a Dios, como decía anteriormente. Sí, o sea, te guía en el problema hacia la solución. Sí. También tengo que Él nos da poder en Hechos 1:18. Hechos 1:8, porque lo había dicho mal. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Él nos da autoridad. No poder en el sentido de que, uy, si le hago así como Spider-Man, lo voy a traer. No, sino que nos da, como Matilda. No. No, sino que en el sentido de la autoridad que nosotros necesitamos para que el poder del Espíritu de Dios pueda morar en nosotros y podamos hacer las obras que el Espíritu Santo quiere. Autoridad en el mundo espiritual. Por ejemplo, en sanidades, liberaciones, en enseñanzas. Sí, yo puse que venimos hablando de que el Espíritu Santo está en toda la tierra en ese momento, entonces como que recalca un poquito más. Y yo tengo que nosotros no caminamos solos ni en nuestra propia fuerza. El Espíritu Santo nos capacita para vivir nuestra vida como cristianos y testificar de Jesús y de Dios a través de nuestro proceso y la ayuda del Espíritu Santo. Así es. Es que hay personas que creen que el poder del Espíritu Santo es solamente obrar milagros o hacer sanidades, y el poder del Espíritu Santo es también esa capacidad para hablarle a alguien de Dios, es esa valentía, que luego más adelante también hablaremos de la valentía y el poder que pone el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa valentía para decirle a alguien, oye, Dios te ama. Sí. De evangelizarle a una persona, esa valentía de traer un mensaje de ánimo a la iglesia, o entonces... Sí, porque es como, el poder es como un sentido ay, ¿cómo es la palabra? Como de fuerza. Exacto. Como de... Poder, no de poderes mágicos, sino un poder de capacidad, de podemos hacerlo. Exacto. Sí. Y bueno, es muy importante reconocerlo. Claro. Entonces, una vez que hemos hablado de quién es el Espíritu Santo, ¿por qué hemos hablado de quién es el Espíritu Santo? Y también hemos hablado un poco de qué hace en nuestras vidas. Nos consuela, nos guía. Y yo, como yo también tengo aquí mis apuntes, porque ella no es la única que hace apuntes, yo también los hago. A qué vino el Espíritu Santo a nuestras vidas, aunque luego lo especifico un poco más. Tengo 4 misiones para las que vino el Espíritu Santo, para las que Dios envió al Espíritu Santo a nuestras vidas. Entonces, en realidad son versículos que ya se han leído, así que simplemente las voy a mencionar para luego especificar un poco más, ¿vale? Entonces, ¿a qué vino el Espíritu Santo? Vino a habitar en nosotros, que ya lo hemos dejado bastante claro. Vino a ayudarnos, a unirnos más a Dios, y este sí que me gustaría leerlo, que está en Romanos 8, 15, 16. Dice: ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Me encanta.
Me parece precioso porque refuerza una vez más la idea de Dios de que es nuestro Padre y que envió al Espíritu para unirnos más a Él, para que hubiera una conexión entre nosotros. Entonces, ese versículo me parece de lo más bonito que hay. Y tengo que vino para empoderarnos de valentía y también de amor. En Hechos 1.8, que ya lo hemos leído. Y luego, claro, tú dices, vale, vino a ayudarnos, pero ¿ayudarnos en qué? Porque se pueden recibir ayudas de muchas maneras. Entonces, me he centrado un poco más en eso, en para qué vino el Espíritu Santo a ayudarnos, en qué ¿En qué áreas. sentido? Exacto. Entonces, tengo también que el Espíritu Santo vino a convencernos de nuestro pecado, y lo tengo en Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Es un versículo sencillo, pero que es que lo dice tal cual. El Espíritu Santo es el que hace que nosotros nos podamos dar cuenta de que hemos fallado, de que hemos pescado, iba a decir, de que hemos pecado Pedro. a través de ese redarguir que pone el Espíritu Santo en nuestra vida, que hace que nos sintamos mal. Que el Espíritu Santo vino a guiarnos, como ya hemos visto antes, Él es un guía, que ha venido a consolarnos, es consolador, que ha venido a recordarnos, es que ya lo has dicho todo tú, y tengo que el Espíritu Santo vino también a darnos dones, y lo tengo en 1 Corintios 12. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentendáis. Sabemos que cuando todavía éramos paganos, fuimos llevados por un mal camino y arrastrados a rendir culto a otros ídolos. Por tanto, queremos que sepáis que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Dios, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Entonces nos da esos dones. ¿Y qué hacen esos dones? Que es ya el siguiente punto. Produce fruto en nosotros. Y lo tenemos en Gálatas 5, 22-23. ¿Qué? ¿Adivinar qué? Lo teníamos las dos. De esa. Entonces vamos a leerlo, porque este es un punto que teníamos en común, del que tenemos que hablar porque es importante. Si no, no nos lo habría puesto el Espíritu Santo a las dos. Entonces yo leo mejor que ella, así que los voy a leer yo. Vale. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas. En la versión Reina Valera dice: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es que la importancia de estos frutos, porque también dice la palabra, por los frutos los conoceréis. En Reina Valera 1960. Es una competición ya. Sí. En realidad no nos llevamos bien. Estamos obligados a pasar este rato. Son muy obligadas. Por el Espíritu Santo que nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, paciencia, control propio. Contra tales cosas no hay ley. Paciencia. Amor. Benignidad. Benignidad. Paciencia. Benignidad. Podcast. Porque en España se dice así. Entonces esos son los frutos del Espíritu. Y yo tengo aquí apuntado que no es por nuestras fuerzas humanas. O sea que los frutos del Espíritu no los conseguimos con nuestras propias fuerzas. Porque por más que nosotros intentamos amar, que intentamos tener paciencia, que intentamos tener todos los frutos del Espíritu con nuestra propia humanidad, no vamos a poder hacerlo. Porque nosotros los humanos, por ejemplo, la paciencia, sacamos de quicio a cualquier persona muy rápido. Entonces no, y nosotros por nuestras propias fuerzas no sabríamos controlarlo, porque nuestra naturaleza está, ¿no?
Y que, bueno, lo que sigue era que, sino por las obras, o sea, por la obra en nuestro corazón, que es básicamente lo mismo. Continúa. Claro, el caso es que el Espíritu Santo se hace notorio en nuestras vidas a través de estos frutos. Si no estás dando fruto, descritos, que ya los hemos leído un montón de veces, amor, gozo, benignidad. Si no estás dando estos frutos, háztelo mirar. Y te lo decimos con amor. Gozo, paz, paciencia, unidad. Porque el Espíritu Santo nos ha dado amor. Gozo, paz, para decirte que si no tienes estos frutos, revisa cómo está el estado espiritual de tu vida. Amplía. Claro. Y ya, antes de la conclusión, tengo que esta también me pareció curiosita, que el Espíritu Santo nos ayuda a orar, a hablar con el Señor, que también vamos a hablar más adelante de ello, pero nos diremos cuándo. ¿Qué dice? Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros, porque muchas veces no somos conscientes de lo que Dios quiere que le pidamos o le digamos, porque muchas veces ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestro propio corazón. Para eso está el Espíritu Santo en nuestras vidas, para interceder con el Padre por nosotros. Sí, y también como, quizás, no sé si te han dicho la expresión, pero para recordar, o sea, para recordarle a Dios el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para poder buscarle. Entonces, por ejemplo, si tú le quieres pedir algo al Señor, ya sea espiritual o físico y así, Él está intercediendo siempre, cuando, claro, nosotros lo hagamos bien. Que igualmente para eso está, para enseñarnos. Para guiarnos, Es que, si te paras a pensar, la persona del Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas, porque es el que nos ayuda a vivir el Evangelio, a vivir conforme al carácter de Dios, porque está Dios y el carácter de Dios que tenemos que alcanzar, Jesús que nos enseña a llevar ese carácter, a vivir ese carácter, y luego está el Espíritu Santo que es el que lo hace con nosotros, el que nos convence del pecado, el que nos recuerda las enseñanzas de Jesús, el que nos alerta de no, por aquí te estás equivocando. Entonces el Espíritu Santo, el que nos une a Dios, como hemos podido ver, es muy importante en nuestras vidas. Y hay muchas personas que lo hacen pasar desapercibido, como que, bueno, ya está, fingen que el Espíritu Santo está en ellos o tratan de aparentar los frutos del Espíritu Santo, y no es así. Sí, también que es muy difícil como aparentarlo. Sí. Porque al final, por más que tú intentes, por ejemplo, tener paciencia con alguien, o sea, y el Espíritu Santo no está ahí, aunque intentes fingirlo, se te nota en tu rostro. Claro, yo tengo con ella una paciencia. Gozo. Y sí, se me olvidó lo que iba a decir. No. Sí, que estabas diciendo de que Jesús, o sea, que Dios es una cosa, Jesús no sé qué. Y el Espíritu Santo viene a recordarnos cómo era Jesús y cómo nosotros tenemos que ser. Porque Jesús Jesús vino a esta tierra, además de morir por nosotros y llevarse nuestros pecados, vino a que nosotros, o sea, a cómo Dios quiere que seamos nosotros. Lo tenéis en el anterior episodio. ¿Cómo es el varón perfecto? ¡Qué buena! Hay que hacerlo. Próximamente. Entonces, sí, no, el Espíritu Santo es demasiado importante en nuestras vidas, y si nos falta el Espíritu Santo en nuestras vidas, estamos muertos. Espiritualmente, a ver, hablemos claro, espiritualmente, sin el Espíritu, nada.
como lo que decía el pastor ayer. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Así es. ¡Ah, viva! Claro, es que además hemos venido hablando mucho del Espíritu Santo últimamente en la congregación, mucho de los dones del Espíritu, de los frutos del Espíritu. Hemos estado hablando demasiado, entonces hemos tenido mucho tiempo para comprender la importancia que tienen nuestras vidas. Y si te das cuenta, en los capítulos anteriores, inconscientemente lo estamos haciendo. Lo estamos, sí. Porque es que es una persona muy importante. Los tres son muy importantes, porque hablamos de Dios, metemos a Jesús y al Espíritu Santo. Sí. Hablamos de Jesús, metemos a Dios y al Espíritu Santo. Hablamos del Espíritu Santo, a Dios y a Jesús. Es que son tres personas en uno. Exacto. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son tres en uno. Por eso es muy importante no solo dos, no solo uno, sino tres. Tres. Por eso es una trinidad. Exacto. No es uno, no es dos, no es dos y medio, no es uno y medio. Son tres al completo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí, básicamente esa era nuestra serie, ¿no? O sea, Sí, ese ha sido nuestro orden, seguir la Trinidad, porque de eso trata nuestra primera temporada, que es del Evangelio, de los principios del Evangelio, los pilares del Evangelio. Y lo primero está en entender la Trinidad y en comprender la Trinidad, esas tres personas. Así es. Y bueno, no sé. Y bueno, ¿Tienes algo más que decir? no, así como resumen, que el Espíritu Santo es amigo, compañero, consolador, recordador, todo. Todo lo que tú quieras. Que sea para bien. Amor, gozo. Paz, paciencia, con la mosca que anda aquí, que me tiene... En los 3 episodios anda la mosca. Vamos a tener que matarla. No, ¿por qué? Porque somos amor. gozo, paz, paciencia. Y bueno, esto es Cristo sin filtros, el mejor podcast. Ay, vamos a hacerlo las dos, vamos a quedar ya de acuerdo. Y bueno, esto es Cristo sin filtros, el mejor podcast cristiano del mundo. Bye bye. Y ahora es... No, pero es el... no es... Ahora a grabar contenido. Hola a todos, bendiciones. Queríamos invitarte a nuestros cultos de los jueves y los domingos a las 7 en calle Fray Diego 37. Y los días sábados a las 4:30, culto de jóvenes. ¡Te esperamos! Adiós.